gracias, magistrado Salvador Namagomar. Sin duda, la exposición que ha hecho pues pone el acento también en la compleja casuística que involucra el planteamiento de estos casos tan divergentes a veces, donde los impugnantes someten a conocimiento de la Sala Superior un sinnúmero de asuntos, pues donde se tiene que tomar un criterio certero para efecto de determinar si se está en presencia de una vulneración o no de derechos políticos o derechos político-electorales. Y yo lo que destaco de su muy brillante y precisa exposición es precisamente que dentro de toda esta cuestión técnica que mucho nos ayuda a entender la manera como lo explica de forma muy sencilla, está el aspecto garantista que siempre se ha tratado de procurar a propósito de la impartición de esta justicia, que repetimos es la que de algún modo viene a ocupar el lugar que debió tener, según opinión de algunos, el juicio de amparo en México, y que ahora el lugar estelar lo viene ocupando el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Toca su turno al directo amigo, doctor, maestro de muchos, don José de Jesús Orozco Enríquez, para hacer uso de sus 20 minutos. Agradezco cumplidamente a los connotados juristas Eduardo Ferrer y Arturo Saldívar, además de apreciados amigos, su amable invitación, al igual que a nuestro director, el doctor Héctor Fierro, y al doctor Rudolf Huber, máxime por el privilegio de compartir esta mesa con tan prestigiados y admirados juristas, además de también directos amigos. Después de las magníficas intervenciones de quienes antecedieron en el uso de la palabra, y para ajustarme al tiempo que se me asignó, me centraré mi intervención en el análisis de 4 aspectos relacionados con el acceso de los ciudadanos a los medios de defensa y protección judicial de los derechos político-electorales del ciudadano. Uno de los rasgos principales de la trascendente reforma constitucional y legal de 1996 en materia de justicia electoral fue el establecimiento de instrumentos procesales de control judicial de la constitucionalidad de leyes y actos electorales a fin de garantizar la protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de los ciudadanos, con lo que se modificó una tendencia de más de un siglo que había propiciado que tanto las leyes como los procedimientos comiciales de nuestro país estuvieran sustraídos a dicho control y que los ciudadanos no contaran con procesos jurisdiccionales constitucionales específicos para la defensa de sus respectivos derechos político-electorales. Es así como se establecieron auténticas garantías constitucionales, la acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales bajo la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y diversos medios de impugnación en materia electoral, en particular el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que en los términos de los artículos 41, fracción cuarta, y 99, fracción quinta, de la propia Constitución, así como lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se concretan a los derechos de votar, ser votado, y de asociación y afiliación política electoral. Fue así como, de acuerdo con la exposición de motivos de esa reforma constitucional de 1996, se pretendió establecer un sistema de justicia, un sistema integral de justicia electoral, colmando así pues una laguna de más de 115 años en que estuvieron sustraídos los derechos político-electorales de una protección judicial. Como se sabe, ya lo recordaba el magistrado González Oropeza, la jurisprudencia que se desarrolló desde 1881 como una reacción a la doctrina de la incompetencia de origen que había promovido
bajo la presidencia de la Suprema Corte, don José María Iglesias, es el caso que ya don Ignacio L. Vallarta, acogiéndose a una doctrina que ya era incipiente en los Estados Unidos sobre las llamadas cuestiones políticas, y se llegó a considerar que de esta naturaleza eran los procedimientos comiciales y por lo tanto no eran justiciables, lo cual efectivamente después, ya durante la vigencia de la Constitución de 1917, se aprobó la jurisprudencia hacia 1920 por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que ya recordaba Manuel, en cuanto a que los derechos políticos, al no ser garantías individuales, no son susceptibles de protección a través del juicio de amparo, acudiendo quizás a un criterio topográfico, en el sentido de que si el artículo 35 de nuestra Constitución era el que establecía los diversas prerrogativas del ciudadano, y esas las entendió la Corte como los derechos políticos, al no estar comprendidos dentro de los primeros 29 artículos, esto es dentro del capítulo primero, el título primero de nuestra Constitución, referido a las garantías individuales, era por eso que llegaba la Suprema Corte a esta conclusión. Después lo matizó, empezó a hacer algunas también criterios, desarrollado algunos criterios jurisprudenciales en el sentido de que si los derechos políticos involucran garantías individuales, pensemos por ejemplo la libertad de expresión y reunión, así como los derechos de petición y en la actualidad también de información, sí son susceptibles a través de ser protegidos a través del amparo. Sin embargo, persisten algunas problemáticas. Alguna de ellas es el límite establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la procedencia en consecuencia de ciertos medios de impugnación en materia electoral, a la que en algún momento me referiré, y por otro lado esta duda en cuanto a la vía judicial de protección de ciertos derechos políticos de naturaleza no electoral. Como también Manuel hacía referencia en su muy interesante intervención, hay varias prerrogativas previstas del ciudadano previstas en el artículo 35 que nadie dudaría que se trata de derechos políticos fundamentales, y que, como son por ejemplo la defensa de la patria y sus instituciones, acceso a cargos públicos no electorales, asociación política no electoral, la petición política en materia política no electoral, la participación en asuntos políticos no electorales, por ejemplo el ejercicio, el desempeño de la función parlamentaria, los cuales, y aquí sí habría una diferencia con Manuel, estimaría que deben protegerse a través del juicio de amparo. Esto es, comparto plenamente su preocupación y su convicción en el sentido de que en todo Estado constitucional democrático de derecho se deben erradicar las zonas de inmunidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los justiciables y hacer prevalecer que todos los actos de autoridad se ajusten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad. Incluso ya no solo de autoridad, pudiéramos afirmar, sino como de algunos poderes, los emanados de algunos poderes fácticos en situación de predominio. La diferencia quizás es en cuanto a cuál es el medio idóneo de protección de esos derechos políticos, llamémosle no electorales. Yo sí encuentro que en los artículos 41 y sobre todo de manera más enfática el 99, 41 fracción cuarta, pero de manera más enfática el 99 fracción quinta, sí califica derechos político-electorales y los reduce al derecho a votar, ser votado, asociación y afiliación, y
al parecer, pues de esta manera fue como el legislador en su oportunidad también los desarrolló y los restringió. Si bien a estos derechos es lo que a mí me conduce a interpretar que quizás lo que debe insistirse es que pudiera también modificarse ese criterio, ¿verdad?, de la jurisprudencia de 1920 para que queden salvaguardados por la vía del amparo los derechos políticos, llamémosle así, no electorales. Bien, el primer aspecto que quisiera también abordar es la necesidad de colmar la laguna consistente en que los ciudadanos carezcan de medio judicial de protección para defenderse en contra de normas legales presuntamente violatorias de sus derechos político-electorales previstos constitucionalmente. Porque estimo que este criterio prevaleciente derivado de la resolución de contradicción de tesis 2/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de atribuciones para aplicar en un caso concreto una norma legal que contravenga la Constitución Federal, podría estimarse que riñe con lo previsto en el artículo 17 constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen el derecho a la justicia, a una justicia completa, efectiva, y que esto, en los términos de instrumentos internacionales de derechos humanos, es el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal previamente establecido. Y de aquí, pues, uno de los efectos no deseados de esa resolución, me parece, fue que dejó contrariamente al objetivo plasmado por el constituyente de establecer un sistema integral de justicia electoral, dejó una laguna, como la mencionaba, y ha propiciado que queden en indefensión ciertos ciudadanos que carecen de medio de defensa para salvaguardar sus derechos ante normas legales que presuntivamente se les puedan violar, así como también de ciertas agrupaciones políticas o partidos políticos de nueva creación. Por ejemplo, hasta el año de 2002, la Sala Superior del Tribunal Electoral, año en que la Suprema Corte emitió esa resolución de contradicción de tesis que estableció que carecía de esas atribuciones, la Sala Superior llegó a inaplicar normas legales presuntamente inconstitucionales en 33 ocasiones, la mayoría de las cuales fueron por el no otorgamiento de financiamiento público a partidos políticos de nueva creación, o bien a la exigencia de escrito de protesta como requisito de procedibilidad para impugnar ciertos resultados electorales. Como se sabe, cuando la ley es creada por una mayoría legislativa, es connatural al poder político limitar el acceso de otras fuerzas que puedan competir con ellas y eventualmente las puedan reemplazar. De allí, pues, que es prioritario salvaguardar los derechos de esos partidos políticos de nueva creación, que fueron los que generalmente se vieron perjudicados y eventualmente pudimos mencionarlo, que pueden quedar en esta situación de indefensión. Cabe tener presente la reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jorge Castañeda, en donde precisamente una de sus conclusiones es que se violaba el derecho a un recurso efectivo de defensa ante un tribunal imparcial previamente establecido en términos de lo previsto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe aclarar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ningún momento consideró que el que no se previeran legalmente candidaturas independientes en México fuese violatorio del artículo 23
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a ser votado o acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, aun cuando, claro está pendiente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el caso se le ha planteado y, según leía en alguna declaración del quejoso hacia la prensa, va a insistir en este aspecto de que también se viola este otro artículo de la Convención. Pero hasta el momento esa no fue la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, con motivo de la reforma del Estado, estimaría que sería importante pues que se colmara esta laguna y se estableciera un medio de defensa para el ciudadano. La recomendación de la Comisión Interamericana va en el sentido de que sea el juicio de amparo. Es claro que cuando se presentó este asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando lo trajo, fue en el sentido de que uno de los votos particulares, pues, concretamente uno de los ministros, suscrito por el ministro José Ramón Cosío, precisamente puntualizaba la viabilidad, esto es la procedencia del juicio de amparo. Sé que hay toda una problemática, diversos puntos de vista sobre el particular. Desde mi perspectiva, habría algunos aspectos de que haría disfuncional el sistema, si es el amparo. Estimo que quedaría mejor salvaguardado el diseño institucional de que el medio de salvaguardar los derechos político-electorales del ciudadano, en este caso, entre otros, el de ser votado, precisamente es a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, bajo la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un segundo aspecto, la procedencia, ya seré más breve, del juicio para la protección en contra de actos de partidos políticos. A diferencia de otros medios procesales específicos de protección constitucional en México, que generalmente solo proceden en contra de actos de autoridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede también en contra de actos de los partidos políticos susceptibles de vulnerar irreparablemente algunos de los derechos político-electorales de ciudadanos, una vez agotados los medios o instancias de defensa internos previstos estatutariamente en los respectivos partidos políticos. Dada su naturaleza de entidades de interés público y su posición de predominio frente al ciudadano, de acuerdo con la teoría austriaca y alemana, en el sentido de defender los derechos fundamentales en el tráfico jurídico de los particulares y acorde con una concepción garantista del derecho como la que postula Ferrayos. Lo anterior, cabe señalar, fue una creación jurisprudencial de la anterior integración de la Sala Superior, con base en un cambio de criterio, de acuerdo con una nueva interpretación sistemática y funcional de las normas constitucionales y legales aplicables, en el entendido de que quien ahora habla con anterioridad se había llegado a quedar solo en la minoría y en un voto particular había sostenido la procedencia del referido juicio también contra actos de los partidos políticos, pero esto se llegó a modificar. Lo anterior ha marcado, estimo, un punto de inflexión en la evolución de la justicia electoral mexicana, toda vez que a través de dicho juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de actos de los partidos políticos, se ha establecido una vía directa, ya no solo indirecta cuando se combatía el acto de autoridad, para garantizar la democracia interna de los partidos políticos. En este sentido, por ejemplo, diversas ejecutorias de la Sala Superior llegaron a declarar la inconstitucionalidad de los estatutos de partidos políticos que no satisfacían el contenido mínimo democrático previsto legalmente, a revocar
registros de candidatos de distintos partidos políticos a cargos de elección popular, en virtud de que el respectivo partido había postulado un candidato distinto al que había ganado en el procedimiento interno de selección. También llegó a declarar la nulidad de elecciones intrapartidarias, tanto de dirigentes como de candidatos a cargos electivos, cuando no se cumplió con la normativa estatutaria, así como a revocar sanciones impuestas por algún partido a sus afiliados sin haberse observado el debido procedimiento estatutario o en violación de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión. Cabe destacar que la actual integración de la Sala Superior ha mantenido dicha jurisprudencia y con energía ha protegido los derechos político-electorales de los afiliados a los partidos políticos, llegando también a considerar inconstitucionales, por ejemplo, algunas normas estatutarias del partido político con mayor fuerza electoral en la actualidad en el ámbito federal. Asimismo, ha sido deferente y prudente, pues en un importante criterio reciente, tengo entendido que bajo la ponencia del magistrado Salvador Nava, también sostuvo que se deben privilegiar las soluciones autocompositivas al interior de los partidos políticos, atendiendo al principio de autoorganización antes de recurrir a los de carácter jurisdiccional. Sin duda, la consolidación de la democracia electoral mexicana pasa por la ampliación de la democracia interna de los partidos políticos y su garantía jurisdiccional, máxime el cuasimonopolio legal de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular. La tercera reflexión que quiero compartir es la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de actos electorales violatorios de derechos fundamentales íntimamente vinculados con derechos político-electorales. Dentro del marco constitucional, el Tribunal Electoral Federal ha protegido y expandido los derechos fundamentales de carácter político-electoral de los ciudadanos, rechazando posiciones reduccionistas acerca de los derechos fundamentales y en su lugar ha favorecido interpretaciones de las normas que potencian el alcance y disfrute de tales derechos y salvaguardan la supremacía constitucional, de acuerdo con una vocación que he calificado como garantista, según he pretendido demostrar en diversos trabajos, y es mi percepción que la función jurisdiccional de la actual integración de su Sala Superior puede caracterizarse no solo por su invariable profesionalismo, sino también por desempeñar una función equivalente y una vocación garantista. Parafraseando a Ricardo Guastini, es mi convicción que mientras las disposiciones constitucionales que confieren poderes a los órganos del Estado deben ser objeto de una interpretación restrictiva, las disposiciones constitucionales que consagran derechos fundamentales deben ser objeto de una interpretación extensiva. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no solo se ha considerado procedente cuando se alegan presuntas violaciones distintas a los derechos, violaciones directas a los derechos de votar y ser votado, así como de asociación política y de afiliación política electoral explícitamente previstas en la Constitución y la ley, sino cuando se aducen presuntas violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio de los derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, el derecho de información, el derecho de reunión o el derecho de libre expresión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando así el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a una tutela judicial efectiva. Asimismo, con el objeto no solo de garantizar el derecho constitucional a la información del ciudadano, sino para que éste se encuentre en aptitud de ejercer libremente su derecho político-electoral de asociación en su vertiente de afiliación, la Sala Superior estableció que los registros a cargo del Instituto Federal Electoral relativos a los documentos básicos y a los cuadros dirigentes de los partidos políticos, así como a los procedimientos que sustentan su designación o elección, tienen el carácter de públicos, por lo que el acceso a los mismos debe estar abierto a cualquier ciudadano peticionario, en general
no solo a los afiliados del respectivo partido, en virtud de que la información anotada está relacionada con entidades de interés público y el registro lo lleva un organismo público autónomo sin que legalmente se prevea que la información respectiva tenga carácter confidencial. Es importante destacar que el citado criterio garante del derecho a la información en materia política electoral se estableció en forma pionera por la Sala Superior antes de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y en aplicación directa del artículo 6 constitucional, propiciando en la práctica que el peticionario tuviera acceso a estatutos partidarios que, previa nueva impugnación, fueron en su oportunidad considerados inconstitucionales por no satisfacer el mínimo democrático previsto legalmente, habiéndose por tanto ordenado por la Sala Superior la expedición de nuevos estatutos al respectivo partido político. Igualmente, y a fin de tutelar por vía jurisdiccional el derecho de acceso a la información pública en materia electoral que otorga a los ciudadanos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la propia Sala Superior se declaró competente para conocer de las impugnaciones relativas a la contravención del mismo por el Instituto Federal Electoral a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. De ahí que resulte conveniente desde mi perspectiva que el legislador democrático, en el marco de la reforma del Estado, puntualice dicha competencia de la Sala Superior, considerando que está en mejor aptitud de salvaguardar dicho derecho y para evitar que eventualmente surja algún conflicto con los tribunales de amparo, aunque es claro que de presentarse antes de la reforma legal le correspondería a la Suprema Corte dirimir dicho conflicto. Aprovechando para definir y quizás ampliar su alcance, recuérdese, por ejemplo, que la Sala Superior estimó que el IFE estaba obligado a proporcionar la información relativa a los sueldos mensuales o ingresos que perciben los dirigentes de los partidos políticos cuando la misma había formado parte del procedimiento de fiscalización respectivo. Incluso cabría ponderar, como lo han propuesto destacados especialistas, si se podría identificar a los partidos políticos como sujetos obligados directos y no solo a través del IFE para salvaguardar el derecho ciudadano de acceso a cierta información pública político-electoral que obra en su poder. Finalmente, y apreciando su paciencia, quiero referirme al establecimiento de los juicios de protección para los derechos político-electorales del ciudadano en las entidades federativas. Evidentemente, no solo las diversas salas del Tribunal Electoral Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en aptitud de proteger los derechos político-electorales fundamentales a través de procedimientos constitucionales específicos a los que he hecho referencia, sino que también hay procedimientos ordinarios que se han establecido en diversas entidades federativas del país, a través de los cuales se previeron medios impugnativos locales que tienen por objeto garantizar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y en algunos casos en contra de actos de partidos políticos, lo cual desde mi perspectiva convendría que se generalizara. Asimismo, cabe recordar los casos en que las entidades federativas, con motivo del enriquecimiento de los derechos político-electorales de los ciudadanos previstos en el ámbito federal, por ejemplo, a través de la admisión legal de candidaturas independientes o del establecimiento de procedimientos de democracia semidirecta o participativa, como el referéndum o el plebiscito, o bien de la adopción de elecciones bajo el sistema de usos y costumbres indígenas, es el caso que en dichas entidades federativas se han previsto legalmente medios locales para tutelar jurisdiccionalmente tales derechos ante el respectivo Tribunal Electoral Estatal. Es importante señalar que ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral Federal la necesidad de observar puntualmente el sistema de distribución competencial entre la Federación y las entidades federativas en materia jurisdiccional electoral, con miras a fortalecer el federalismo judicial electoral. Así, por ejemplo, la Sala Superior del citado órgano jurisdiccional ha establecido que debe considerarse que de la interpretación sistemática de diversos preceptos constitucionales se deriva un mandato constitucional para que las controversias que surjan con motivo de los comicios locales sean resueltos en forma ordinaria por órganos jurisdiccionales preferentemente locales.
por lo que debe privilegiarse toda interpretación de la normativa local que conduzca a tal conclusión. Esto es, debe reconocerse el derecho de los justiciables a ocurrir ordinariamente a la instancia jurisdiccional estatal competente en el lugar en que acontecieron los hechos o actos reclamados y solo una vez agotadas las instancias locales, en respeto al principio de definitividad y firmeza, estar en aptitud de acudir al Tribunal Electoral Federal. Al respecto, es imperativo que los tribunales electorales locales ejerzan plenamente, es decir, de manera aún más vigorosa, sus atribuciones conferidas por el ordenamiento. Por ejemplo, dichos órganos jurisdiccionales están en la aptitud de realizar aplicaciones directas e interpretaciones conforme con la Constitución Federal en la impartición de justicia, así como realizar un más efectivo control de legalidad al ejercer un control de la constitucionalidad local cuando no se encuentre reservado a algún otro órgano jurisdiccional en la respectiva entidad federativa, tal y como ha sido reconocido por el Tribunal Federal en la tesis relevante conflicto entre una disposición legal local y la constitución de la respectiva entidad federativa. En el ámbito nacional, su solución constituye control de la legalidad y no de la constitucionalidad. En este sentido, por ejemplo, cabe tener presente que en Coahuila la ley electoral expresamente prevé la facultad del respectivo Tribunal Electoral local para inaplicar en casos concretos normas legales contrarias a la Constitución local. En todo caso, como ha señalado Archibalcop, es menester multiplicar los lugares a los cuales un ciudadano puede recurrir en busca de desagravio a las ofensas que le fueron conferidas. Además, por lo general, es al momento en que cierta ley, creada por la mayoría, se aplica en casos concretos cuando se aprecian de mejor manera sus efectos nocivos sobre ciertos sectores de la sociedad, y en este sentido la justicia electoral es un medio de protección de las minorías frente a los eventuales abusos de las mayorías. De ahí que sea relevante que los tribunales electorales, no solo el de naturaleza federal, continúen ejerciendo con todo vigor la defensa de los derechos político-electorales fundamentales de los ciudadanos, característica primordial de todo Estado constitucional democrático de derecho. Muchas gracias. Haciendo reconocimiento al doctor Jesús Orozco Enríquez por la extraordinaria exposición que ha hecho y sin duda un valioso documento dejará como aportación a este seminario, el doctor Salvador Nava Gomar me ha pedido hacer uso de la palabra 2 minutos porque él tiene que irse a un compromiso ya, dado la hora que es tan avanzada, y tiene un nutrido grupo de preguntas, así que adelante, doctor. Sí, bueno, entiendo que es para responder las preguntas, no que haya pedido la palabra para una réplica o dúplica, ¿verdad? Sí. Muy rápidamente les ofrezco una disculpa porque tengo una comisión de resolución a las 3 de la tarde, tengo que ir corriendo al tribunal, pero bueno, pregunta Edgar Marín, ¿podría impugnarse el respeto así como el derecho a los diputados federales para garantizar que puedan cambiar de fracción legislativa como garante el respeto de sus derechos electorales? Yo creo que la normativa ahí en la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro, ¿no?, que desarrolla preceptos específicos de la Constitución General de la República. Sí soy de la idea que si se impidiera a algún legislador electo democráticamente ejercer su cargo, pues sí podría extenderse. Ricardo Martínez dice, ¿cuál es la diferencia sustancial entre los derechos políticos y los derechos políticos electorales para efectos de procedencia del JDC? Dice, ¿usted ve idóneo ensanchar los derechos políticos como opina el doctor González Oropesa para procedencia del JDC? Es un tema muy complicado. Yo diría que una diferencia sustancial puede ser género y especie, ¿no?, entre derechos políticos y derechos políticos electorales. Y yo no podría hacer algún pronunciamiento para ensanchar los derechos políticos para ser protegidos por el JDC, porque desde luego no he hecho un estudio tan exhaustivo como el del doctor González Oropesa y no estoy en condiciones de pronunciarme. Adolfo Villagómez dice que si hay impedimento legal o constitucional expreso para que no se puedan contar boleta por boleta en cada distrito electoral para saber un recuento nacional. Sí, yo creo que el proceso electoral
tiene sus facetas muy claramente delimitadas a partir de un proceso transparente de conteo ciudadano, ¿no?, de órganos electorales autónomos con la presencia de los partidos políticos, un sistema de medios de impugnación ad hoc en el cual desde luego no está previsto, de acuerdo con la narrativa de las normas aplicables, un recuento o lo que eso signifique. Raúl Calderón dice: en la resolución de elección presidencial de 2006, en la que estuvo el maestro Orozco, no un servidor, ¿no?, se estableció esencialmente que Vicente Fox sí violentó el proceso electoral y que su injerencia pudo haber afectado el sentido del resultado. Sin embargo, se esgrimió que como el agraviado, AMLO, no hizo valer agravio ninguno al respecto, entonces se confiaba el resultado dado por el IFE. Le parece que se puede violar la ley electoral sin que haya una sanción, sobre todo que el voto ciudadano de votar y el de AMLO de ser votado hayan sido violentados. Perdón, voy a repetir la pregunta. ¿Le parece que se pueda violar la ley electoral sin que haya una sanción? No, la ley electoral no se puede violar sin que haya alguna sanción. En todo caso, podría ponerse en el plano de la especulación y de la opinión, y lo digo con mucho respeto, para que el encargado del diseño institucional, normativo, funcional y orgánico del Estado, que es el Poder Legislativo, defina cuáles son las normas, los procesos y las sanciones. La ideología del juez es siempre la ideología del legislador, así lo creo yo, por fortuna un legislador democrático. Y René Ruelas dice: en el tribunal que usted forma parte o en cualquier otro, ¿qué debe ser primero o qué debe aplicarse primero, la justicia o el derecho? Debe ser una analogía muy burda con aquello del huevo y la gallina, pero los ingleses ya descubrieron que fue el huevo primero antes que la gallina, entonces ya el ejemplo no es válido. Yo siempre he entendido que el derecho está al servicio de la justicia, pero que al mismo tiempo la expansión o la efectividad de la justicia atraviesa necesariamente por normas jurídicas, de tal suerte que aunque es al mismo tiempo una relación correlativa, una causa-efecto, una finalidad, y no puede hacerse justicia al margen de la ley porque no sería efectiva, como lo trata de garantizar nuestra propia Constitución. A mí de verdad me apena muchísimo. Te digo, Jesús, Manuel, nos vemos al ratito. Domingo, muy bienvenido a México. Rodolfo, muchas gracias. Una disculpa, por favor. Muchas gracias. Continuando con nuestra sesión, ya quedan algunos minutos, así es que, aunque ya tenemos hambre todos, se va a haber perdido el hambre para escuchar algunas respuestas que sin duda van a ser muy interesantes. Bueno, yo me permitiría al querido invitado, el señor doctor Domingo García Belaunde, hacerle una pregunta yo mismo, porque en realidad a él no le presentaron ninguna pregunta por escrito, pero yo, un poco alterando mi carácter de moderador, quiero convertirme en interrogante respecto de él, porque seguí con mucho detenimiento su muy interesante exposición del caso del amparo electoral del Perú, y me gustaría que él nos pudiera dar su opinión respecto de cuál es su punto de vista concreto como especialista que lo es en Derecho Procesal Constitucional, respecto de cuál debiera ser entonces el camino al cual debiera aspirar el régimen constitucional peruano en cuanto al control de constitucionalidad que debe imperar, entiendo, bajo este esquema en el que, según advierte el Jurado Nacional de Elecciones, creo que ha hecho en general bien sus funciones, porque lleva ya mucho tiempo de estar rigiendo, pero sigue la discusión presente en el Perú. No estoy de acuerdo con su criterio personal como investigador, como jurista, hacia dónde debe caminar la solución de este problema. Me interesaría mucho conocer ese parecer del doctor. Bueno, gracias por estas palabras. Yo creo que en principio, si partimos de que en el Estado moderno no hay islas de impunidad y que todo debe ser objeto de un control de constitucionalidad,
en cualquiera de sus formas, yo pienso que ya es tiempo de que en el Perú esto, digamos, pueda existir. O sea, si bien históricamente no se dio porque no había instrumentos o no había necesidad o funcionaban bien los organismos, debe haber una manera concreta de poder impugnar las decisiones del ente electoral. Por ejemplo, imagínense ustedes de que yo presento mi lista al ente departamental y hay una tacha, la tacha se declara fundada, no me han notificado, no he absuelto, y total estoy fuera de la carrera electoral y no pasa nada. Entonces ahí habría un atropello. La grave preocupación siempre de las autoridades electorales es el problema del cronograma, ¿no? O sea, hay una elección municipal, congresal o presidencial, digamos, en el mes de enero. Los resultados deben estar en el mes de febrero a más tardar y deben tomar posesión del cargo, digamos, en mayo. Entonces, claro, si empezamos con un amparo que demora pues 1 año y medio, pues eso ya parece pues un chiste, ¿no es cierto? Con el agravante de que si es fundado y como nuestro amparo, de acuerdo al modelo argentino que hemos tomado, se retrotrae al momento previo a la infracción, entonces había una inseguridad tremenda. Entonces el gran problema que ha hecho valer y con éxito el Jurado Nacional de Elecciones para cerrar toda posibilidad de cuestionar una decisión a lo que ellos decían, ha sido el problema de la cronología electoral, es el factor tiempo. Pero yo creo que para eso la solución es otra. La solución es buscar un amparo electoral expedito, con caducidad tajante, y en caso de que se altere o se exceda el tiempo para resolver y ya no pueda ser posible retomar una postura, simplemente que el Estado lo compense de alguna manera. Porque entonces estamos ante el caso de un organismo que no es jurisdiccional, que puede teóricamente hacer un acto arbitrario, que normalmente no lo ha hecho, pero en el caso que he mencionado, el caso del alcalde de Chiclayo, yo creo que sí se le fue la mano. No creo que con mala voluntad, porque conozco a la gente que trabaja ahí, creo que simplemente en el tumulto de resoluciones no tuvieron una buena asesoría y dijeron, bueno, este séptimo se te lleva, vaca, pues el cargo se acabó. Y sin darse cuenta de que luego el proceso fue reabierto con una queja, ¿no es cierto? Se declaró que estaba prescrita la acción porque parece que fue planteada mal, y total el hombre estaba libre por un plaza y estaba fuera. Entonces yo creo que alguna manera tiene que haber, o sea, eso tendrá que ser, o sea, lo que ha pasado en el Perú es que se ha cerrado el amparo en vía electoral por motivos de fuerza mayor, pero el problema está vigente. Y una de las formas de replantearlo es como yo le estoy indicando, lo cual no significa que sea la única, pueden haber otras, pero bajo este principio, uno, no puede haber ningún acto que sea inimpugnable. Bueno, ese es un principio para mí que sea político. Y dos, el remedio debe ser fulminante, para que no se preste a dilaciones o a maniobras en la cual de repente pues no haya pues medio congreso instalado, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Turno para el doctor Manuel González Oropesa, por favor. Gracias. Bueno, mi estimado amigo Rogelio Paredes me pregunta sobre la naturaleza jurídica de los derechos políticos y son de orden público. Efectivamente, son derechos subjetivos fundamentales y al ser fundamentales no pueden ser renunciables por convenio, ¿verdad? Es decir, uno no puede, aunque firme, no puede renunciar a votar, no puede uno renunciar ni ser forzado a ceder ese tipo de derechos, porque precisamente por la naturaleza distinta de que hablaba el doctor García Belaúnde de los derechos políticos, no son derechos individuales que forman parte del patrimonio individual de una persona, sino son un derecho relación, es decir, los derechos políticos son en virtud de que somos ciudadanos y como ciudadanos formamos al país, integramos sus poderes, somos parte de las organizaciones dentro del Estado. Entonces, no es como un derecho subjetivo que se disponga a voluntad, sino que todos su protección, su alcance debe ser considerado de interés público. Raimundo Gándara establece que las entidades federativas proponen empatar las elecciones locales con las federales y él considera que esto es un problema.
por todas las crecientes impugnaciones que pudiera haber, ¿verdad?, en todos los niveles de gobierno. ¿Qué pensaría respecto de esto? Creo que efectivamente tiene toda la razón. Es un gran problema el hecho de que las elecciones coincidan en una misma fecha, porque entonces las impugnaciones coinciden en la misma fecha, y bueno, no hay realmente, ya hemos visto la carga de trabajo, que son miles de asuntos que luego llegan al tribunal. No podría realmente resolverse con la debida ponderación los asuntos. Sin embargo, creo yo que nada podemos hacer como tribunal y sobre todo como autoridad federal. Nada podemos hacer porque los estados son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, y su régimen interior precisamente radica, entre otras cuestiones, la de establecer los calendarios electorales, la de establecer los requisitos para desempeñar como funcionario los poderes de los estados, de tal suerte que está en los estados la plena libertad para hacerlo. Y creo yo que cualquier restricción en esa naturaleza sería una restricción al régimen interior de los estados, que no debe ninguna autoridad federal intervenir en eso. El señor Álvaro García Villicaña me pregunta si la forma de vincular, entiendo yo, las prerrogativas del ciudadano del artículo 35 con las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según están reguladas en el artículo 99. Y que el artículo 39, claro, o sea, la soberanía popular. Claro, lo de la soberanía, allí, como sabe, pues el artículo 39 no establece prerrogativas del ciudadano, ni atribuciones, porque las atribuciones son para las autoridades. Establece el concepto fundamental de la soberanía popular, pero el artículo 40, el siguiente, establece que esa soberanía se ejerce a través de los representantes de los poderes federales, en el caso de la Federación, y los representantes de los poderes estatales en los estados. Es decir, quizá en el fondo, no sé si entienda su pregunta, usted me dirá si quiere después de la, ¿verdad? Pero en el fondo yo lo que quisiera enfatizar a raíz de esta pregunta es que la prescripción constitucional es vaga por naturaleza, es decir, los derechos están establecidos de manera genérica. Muchas veces nuestro espíritu codificador desearía ver en la Constitución la reglamentación más mínima y detallada de cada uno de los derechos, de cada uno de los principios constitucionales. Y bueno, lo ha hecho. Nuestra Constitución es abundante, es una Constitución de 136 artículos, y que algunos de ellos, como el 122, parecen más bien títulos, ¿verdad?, o códigos mismos. Pero realmente no es la labor de una Constitución detallar esto. Y por ejemplo, el derecho a votar, ser votado, asociarse o afiliarse, debe estar sujeto a la interpretación, y un tribunal constitucional puede interpretar, no es el único, pero puede interpretar la Constitución y sus derechos en ese sentido. Por eso considero que no podemos nosotros restringir esta interpretación en aras a que la ley no es clara, es decir, la Constitución es vaga y en la ley tampoco está bien definido o reglamentado ese derecho. Esto quiere decir que la interpretación del legislador respecto de la Constitución ha sido limitada. Eso no nos limita a nosotros como Tribunal Constitucional a limitarnos porque el legislador lo limitó en la ley. Yo entiendo que precisamente un derecho constitucional, como los derechos políticos, pueden ser objeto de diversos contenidos según el Tribunal Constitucional que lo interprete y lo aplique. Y para eso el juicio de amparo pues no es el único medio constitucional. Yo no veo la necesidad de insistir en que sea el juicio de amparo en México
el que proteja los derechos políticos, cuando ya tenemos otros medios de protección. Ya tenemos la controversia constitucional que ha sido desarrollada, la acción de inconstitucionalidad y ahora los juicios de protección de derechos políticos. Entonces yo no veo el punto de insistir en que sea el amparo el que también nos salve de los escollos de las situaciones que hicieron mención también los participantes en esta mesa. Yo creo que al contrario, es una oportunidad para un tribunal constitucional de desarrollar el juicio de protección de derechos, de ampliarlo, y no sería una ampliación espectacular, déjenme decirles, porque todo lo que se ha propuesto en el tribunal, aún con votos minoritarios, pues ya está establecido en los tratados internacionales, y la propia Suprema Corte ha definido por tesis que los tratados internacionales están incluso por encima del derecho doméstico. Entonces, no esperemos que la Constitución nos resuelva nuestros problemas, pero sí démosle el beneficio de la duda a los intérpretes de la Constitución para aclarar el sentido. Y por último, Humberto Arias pregunta si el orden de prelación a partir de la escolaridad que usa el IFE para designar a los funcionarios de casilla podría ser violatorio de las garantías de los ciudadanos insaculados de menor escolaridad. Bueno, esta es una característica de los derechos políticos que están sometidos a requisitos y que están sometidos a criterios que no discriminan. Es decir, creo yo que no es discriminación el hecho de seleccionar con prelación a quienes tienen mayor escolaridad, porque finalmente el orden de prelación no significa un orden de exclusión, sino significa el orden que van a tener en la posición de las mesas, de las casillas. Va a ser presidente, va a ser secretario. Hay que reconocerlo, nuestro país tiene un 13% de analfabetismo. Entonces, evidentemente, si no digamos en las ciudades, pero sí en el campo, si no se busca con cuidado quién va a ser el secretario y se escoge por casualidad, porque es una insaculación, se escoge a una persona que no sabe leer ni escribir, pues también el favor que van a recibir los demás ciudadanos va a ser muy chico, porque no va a saber llenar el acta y en consecuencia va a ser objeto de la manipulación de cualquier persona que esté alrededor. La escolaridad es necesaria. Esto no implica que se le esté negando el derecho a votar por no estar alfabetizado, porque sí lo tiene. Sencillamente se le pide que para desempeñar la labor electoral a nivel de casilla tenga un grado de escolaridad específico. Y creo que eso conviene, porque los que hemos sido funcionarios de casilla antes de tener cualquier otra posición, sabemos que es muy complicado. Es decir, después de 16 horas de estar recibiendo en una ciudad como la de México, recibiendo la votación, llenar 10 o 12 formatos de actas, ya no sabe uno ni cómo se llama realmente, y eso que tiene una escolaridad de doctorado. Imagínense ustedes cualquier otra persona, ¿verdad?, con menor escolaridad, pues se confunde más, ¿no? Entonces, no siento que sea violatorio, no siento que sea discriminatorio, siento que es necesario para el mejor desempeño de estas funciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora también le cedemos el uso de la palabra al doctor José de Jesús Orozco Enríquez, porque tiene también un número de preguntas ahí. Gracias, seré muy breve. Le agradezco a Javier Aldana, Raúl Calderón, Claudia Ramírez sus preguntas. La primera de ellas cuestiona: el Tribunal Electoral ha realizado en diversos asuntos el mecanismo de la interpretación conforme, en la cual necesariamente se realiza la constitucionalidad de un precepto.
literalmente así dice la pregunta. Lo anterior no confronta el criterio de la Corte en la contradicción de criterios 2/2000. ¿Cuál sería la línea distintiva? Bien, la resolución de contradicción de tesis 2/2000, como establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de atribuciones para inaplicar disposiciones legales presuntamente inconstitucionales. En este sentido, o para revisar la constitucionalidad de una norma legal. Estrictamente, cuando se realiza una interpretación conforme por un órgano jurisdiccional, en momento alguno está inaplicando una disposición legal, está estableciendo ciertamente el alcance de la misma. Evidentemente hay alguna diferencia en la doctrina. Hay quien puede cuestionar que la interpretación conforme con la Constitución esté al alcance de cualquier órgano jurisdiccional, pero también hay una corriente muy amplia en el sentido de que sí lo puede realizar. Cuando se realiza una interpretación conforme, en ningún momento, insisto, se deja de aplicar la disposición legal, por el contrario, se aplica la disposición legal estableciendo un determinado significado, y que este consiste en cuanto a que la variedad de posibles interpretaciones que pueda tener un cierto precepto, se seleccionará aquella que sea más acorde con la Constitución y ciertamente se dejará de aplicar aquella que se estime contraria a la Constitución, porque de llegar a esa conclusión, efectivamente la consecuencia sería la inaplicación de dicha disposición legal. Esto último sí que está prohibido por la jurisprudencia a la que hacía, la resolución de contradicción de tesis a la que hacía referencia. Si el TRIFE, así dice la pregunta, protege esencialmente los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votado, ¿por qué se le negó a Jorge G. Castañeda este derecho? El Tribunal Electoral en ningún momento le negó al ciudadano Jorge Castañeda el derecho de participar, porque jamás fue instado el Tribunal Electoral para tal efecto. Ciertamente, y a lo mejor este es el alcance de la pregunta, ¿cuál es la posición de la Sala Superior en relación con las candidaturas independientes? Yo me remitiría al establecido en el caso conocido como Michoacán, en el sentido de que cuando un ciudadano no afiliado no miembro de partido político alguno pretendió ser registrado ante el Instituto Electoral de Michoacán como candidato a gobernador, sin haber sido postulado por un partido político, el Consejo General correspondiente le negó el registro y dicho acto fue impugnado precisamente a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. En esa época, fue todavía antes de que se emitiera la resolución de contradicción de tesis por la Suprema Corte. Entonces sí hizo algún análisis la Sala Superior en cuanto a la constitucionalidad de la ley electoral de Michoacán, que establecía que solo los partidos políticos podían postular candidatos, y que fue el fundamento que utilizó la autoridad electoral local para negarle el registro. Desde el punto de vista de la mayoría de la Sala Superior, y mi percepción es que por lo menos hasta la anterior integración ese fue el criterio prevaleciente, era de que el hecho de que una ley electoral establezca que solo los partidos políticos pueden postular candidatos no es necesariamente inconstitucional. Esto es, el derecho político electoral a ser votado es de base constitucional por configuración legal, de ahí que el legislador pueda establecer las condiciones a través de las cuales y calidades a través de las cuales puede participar un ciudadano.
ciertamente en el caso específico un elemento que tomó en cuenta la mayoría fue que era posible que hubiera partidos políticos estatales y que se exigía el 0.14% del padrón electoral para conformar un partido político local. De esta manera se consideró que, atendiendo al caso específico, no se estimaba nugatorio o que no fuera accesible al ciudadano poder participar ateniéndose a las disposiciones legales en el caso específico de Michoacán. Y por otro lado, el que tampoco se exigía que fuera miembro de un partido político para ser candidato. Se exigía por la ley electoral que se fuera postulado por un partido político, pero no que fuese miembro. De ahí que no se estimó que tampoco violara el derecho a la libertad de asociación. Este fue el criterio. Yo remitiría ese artículo. Nunca llegó pues a la Sala Superior este asunto. Quiero mencionar que en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, para esto también en la resolución del Tribunal Electoral se hacen diversas consideraciones porque se estima que tampoco era violatorio de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente emitió una resolución en la que no concluye que el hecho de que una ley establezca que solo los partidos políticos puedan participar sea violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya mencionaba que la Comisión sostuvo que el derecho que sí se le violaba era el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal previamente establecido en el artículo 8 de la Convención, para plantear su asunto, una posible violación a sus derechos. Pero desestimó la parte relacionada a que fuera violatorio del artículo 23 de la Convención, que establece el derecho a ser votado o a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad por la parte de la Comisión, estando pendientes de la Corte Interamericana. Finalmente, ¿por qué en la resolución emitida recientemente por el TRIFE respecto a la contienda electoral para presidente de México, aunque en el propio fallo los magistrados aceptaron la influencia negativa de Fox y los medios de comunicación Televisa, y aún así resolvieron en esa forma tan, cito, vergonzosa? Bien, independientemente de los calificativos, ¿verdad? Yo sí quisiera mencionar que no encuentro hasta la fecha, sinceramente, un argumento jurídico que permita, atendiendo a todas las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como a los elementos que obran en autos, ¿verdad?, o aquellos que, desde la perspectiva de alguien, debieron haber sido requeridos por el tribunal, si hubiera podido llegar a una resolución distinta. Lo que yo advierto es que se critica el sentido de la resolución, pero no las razones que sustentan la resolución. Cabe mencionar que efectivamente el tribunal, la Sala Superior, llegó a la conclusión de que había habido irregularidades cometidas por el Ejecutivo Federal y también por el Consejo Coordinador Empresarial en este sentido. Sin embargo, lo que sostuvo, y esto lo vincularía con la otra pregunta que se le formuló al magistrado Nava, pero que decía creo que Raúl Calderón, en el sentido de que dice, se esgrimió que como el agraviado Andrés Manuel López Obrador no hizo valer agravio alguno al respecto, entonces se confirmaba el resultado dado por el IFE. Dice, le parece, decía esta persona, le parece que puede violar la ley electoral sin que haya una sanción, sobre todo que el voto ciudadano de votar y el de AMLO de ser votado hayan sido violados. Cabe mencionar que no solo el orden jurídico electoral mexicano, sino el de cualquier otra democracia en el mundo, exigen que para llegar a anular una elección, que no basta que haya alguna irregularidad, sino se exige que esa irregularidad sea determinante para el resultado de la elección. Si en determinado momento
cualquier irregularidad, la comisión de cualquier irregularidad bastar para que se anulara la elección, no habría una sola autoridad electa. Lo que sostuvo el tribunal no fue que porque no hubiera formulado agravio Andrés Manuel, o sea, el quejoso, que fue la coalición por el bien de todos, por eso se confirmaba el resultado. Y no, en ningún momento. Lo que sostuvo el tribunal es que si bien efectivamente se acreditaron ciertas irregularidades y allí se establecieron en qué medida esa irregularidad estaba acreditada, lo que no se demostró, y hay varios argumentos que utiliza la Sala Superior para exponer por qué estimó que con ese cúmulo de irregularidades que estaban demostradas no eran de la entidad suficiente como para concluir que había sido que esas irregularidades eran determinantes para el resultado en la elección, en el sentido de que de no haberse realizado el resultado hubiera sido distinto. De ahí, al no estar acreditado que hubieran sido las irregularidades, insisto, determinantes para el resultado, fue por eso que llegó a la conclusión de declarar que el candidato del PAN había sido quien había obtenido el mayor número de votos. Y concluyo con lo relativo a la sanción, porque queda la sensación, ¿verdad? Estoy consciente de ello, de que la sociedad percibe impunidad. Quiero expresar mi convicción en el sentido de que toda irregularidad debe acarrear una sanción. Todo Estado constitucional de derecho exige que no haya impunidad. Sin embargo, es el caso que lo que se presentó ante el Tribunal Electoral a través de diversos medios de impugnación y en su oportunidad la resolución que emitió al calificar la elección era establecer si debía o no declararse válida la elección, sobre todo al momento de la calificación. En ningún momento el objeto del asunto seguido ante el Tribunal Electoral fue sancionar a aquellos que eventualmente hubieran cometido alguna infracción. Esto último, insisto, no fue objeto de la resolución. Si el tribunal hubiera pretendido, en este caso, aplicar alguna sanción, hubiera violado el debido proceso legal. De ahí que era jurídicamente imposible que el Tribunal Electoral emitiera una decisión en ese otro sentido. Si en determinado momento se estima que efectivamente debe aplicarse una sanción de la naturaleza que que alguien estime que debe acarrear la irregularidad cometida, están expeditos los procedimientos que establece el orden jurídico mexicano para lograr la eficacia del orden jurídico y combatir la impunidad. Muchas gracias por su atención. No resta más que agradecer a nuestros distinguidos panelistas la generosidad que han tenido de compartir con nosotros sus amplios conocimientos sobre este tema de la protección de los derechos políticos electorales. Y a mí no me resta más que extenderles una cordial invitación para las 17 horas en que tendrá lugar una conferencia magistral del doctor Sergio García Ramírez sobre el futuro de la Corte Interamericana de Justicia, según me lo confirma mi querido amigo don Eduardo Ferrer Madrid. Servido, señor. Esto de panelista.